país con corrupción, que es posiblemente un cáncer peor que el conflicto armado. Y sin embargo pasaron por ahí y lograron construir instituciones democráticas, derrotar la corrupción, incluir a todos sus ciudadanos sin discriminación, darles oportunidades y movilidad social. Entonces, este libro lo que hace es analizar nuestra propia experiencia. Algún día, cuando publique el libro en mi tesis de doctorado, voy a contar esa otra parte de la historia, cómo otros países lo lograron. Por ahora lo que me interesaba contar en este libro es cómo nosotros hemos estado tratando de lograr eso. Y llevamos 35 años, genuinamente, diferentes gobiernos, diferentes presidentes, diferentes ciudadanos, diferentes jóvenes y mujeres tratando de hacerlo. Y hemos ensayado fundamentalmente diferentes recetas que combinan tres ingredientes. El ingrediente de la descentralización, a ese ingrediente le pusimos mucha ilusión a finales de los 80. Y creímos que dando la elección popular, que la gente pudiera elegir sus propios gobernantes, descentralizando el acceso a los recursos, era como íbamos a construir estas regiones. Y combinamos esa descentralización con programas presidenciales. Cuando lean el libro van a encontrar una historia maravillosa. Por aquí está el profesor Olimpo Morales, el hijo de Olimpo Morales Benítez, que me contó largas horas en su casa, antes de que desafortunadamente lo perdiéramos, cómo esta historia de crear un programa presidencial para llevar el Estado a las regiones había empezado con Alberto Lleras Camargo. En los 50, por allá, cuando estaba el primer presidente, digamos, saliendo del Frente Nacional. Y cómo desde ahí y en los últimos 35 años nos hemos inventado toda suerte de programas. Que el PNR1, el PNR2, el PLANTE, el Plan Colombia, el Plan Colombia con más plomo, el Plan Colombia con menos plomo. Toda la suerte de intentos, más desmovilización. Yo quisiera terminar esta parte recordando que Colombia, desafortunadamente, es un país que tiene mucha experiencia en conflicto armado. Tenemos 60 años de experiencia. De hecho, nosotros vamos a acabar el último conflicto armado que queda desde Canadá hasta Chile. Somos el único país que todavía tiene un conflicto armado de naturaleza política. Nosotros vamos a acabar esta guerra. Pero ningún otro país como Colombia tiene tanta experiencia en paz. Colombia es el único país del mundo que ha hecho 9 procesos de paz en los últimos 30 años. Así que, aunque el desafío suena enorme, lograr lo que otros nunca lograron antes, no estamos partiendo de cero. Y nuestra propia experiencia y nuestros propios ensayos y errores tienen que iluminarnos el camino de lo que vamos a hacer ahorita. Sergio, ¿cuál dirías tú que es el principal aporte de este libro para esa comprensión? Buenas noches, primero. Muchas gracias por estar acá con ustedes. El principal aporte es que le pone rigor a la discusión acerca de lo que significa construir la paz. Nosotros somos reiterativos en decir, la paz firma el acuerdo en La Habana lo más pronto posible y la paz se construye en el territorio. Pero lo que nosotros hemos visto, y lo señala muy bien Claudia, es esta no es la primera vez que vamos a construir el territorio. El territorio tiene décadas de intervenciones del Estado en diferentes formas. Cuando digo Estado, es fundamentalmente el gobierno nacional. Y tenemos una serie de procesos de paz, en los cuales Antonio es un símbolo emblemático de lo que puede ser la paz. Y nosotros no podemos ignorar todo ese camino recorrido y todo lo que ha pasado. Entonces, lo que presenta Claudia es mirar eso con juicio académico, con el rigor del estudio, para que cuando entremos a la discusión tengamos un material que nos permite tomar decisiones o entrar a una discusión de una naturaleza muy distinta. Y la principal conclusión que ella saca después de todo este tiempo es cómo y de qué manera estos programas tocaron techo, es una expresión que utiliza en el libro, tocaron techo y ya no da más, mira con cuidado qué ocurrió en los diferentes lugares donde se llegó al principio con la paz y señala cómo la incapacidad o la relación del gobierno central con los gobiernos locales y regionales, ahí está la clave de lo que estamos viendo y que ocurre en nuestro país. Cómo llega un peso desde el gobierno central a una vereda de un municipio, de un departamento de Colombia, y de qué manera ese proceso se da, y quién toma las decisiones, y cómo llegan los recursos, y qué pasa cuando llegan los recursos, y ahí está una falla monumental de lo que nosotros tenemos, y tenemos que aplicarla, y esa es la política. Entonces, esa es la forma como yo veo la contribución de Claudia. Dijo Juanita,
que si esto era el lanzamiento de la candidatura presidencial. Y yo digo, lo que pasa es que fue en el 2016, si hubiera sido en el 2017, de pronto sí. Pero por ahora es el lanzamiento de un libro que dice en letras grandes, adiós a las FARC, y en letras chiquitas, ¿y ahora qué? Eso vende más. Adiós a las FARC vende muchísimo, todos tenemos adiós a las FARC. Pero realmente el libro debería tener en letras chiquitas, adiós a las FARC, y en letras grandes, ¿y ahora qué? Porque lo que tenemos que estar pensando es ¿ahora qué? Porque la hora ya llegó. A las colombianas estamos dejando todo por última hora. El gobierno le está dando mucha importancia a la negociación que permita decirle adiós a las FARC y mucho menos importancia a la hora T. Y nos va a coger en la hora T sin estar suficientemente preparados con toda la experiencia que tenemos. Yo he estado dedicado, creo que con Claudio también, al ahora T. ¿Qué es lo que hay que hacer el día 1? ¿Qué es lo que hay que hacer en los primeros 6 meses? ¿Qué es lo que hay que hacer el primer año? ¿Cómo es el tema del postconflicto o del posacuerdo? ¿Cómo hacemos para que de cada zona de donde salgan las FARC y dejen un vacío, ese vacío lo ocupe el Estado y no lo ocupe otro grupo armado? Que es lo que ha pasado en los últimos 25 años. De cada zona de donde sale un grupo armado, por la razón que sea, porque firme acuerdo de paz, porque lo empuja el ejército, porque se desmoviliza, otro grupo armado ha ocupado el espacio del que salió. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso, ahora que la revisión de lo que hemos hecho ya ha funcionado, y sobre todo lo que hemos hecho en estos años y no ha funcionado, es esencial para que el diseño de la hora que se haga bien y logremos esa presencia integral del Estado en el territorio que evite que cambiemos un grupo armado por otro simplemente con la firma de este acuerdo de paz. De manera que, Claudia, si es para venderlo, grande, adiós a los FARC. Si es para el contenido, grande, ahora qué, porque de eso se trata. Claudia, una de las tesis de tu libro es que es necesario construir una visión conjunta sobre qué significa construir la paz. Tú tienes una tesis bastante clara de qué significa construir la paz. Me gustaría que la dijeras y que Sergio y Antonio la discutieran, porque me parece que no es solo llevar el Estado a las regiones, que es lo que comúnmente piensa la mayoría de la gente que consiste o que va a consistir el posconflicto. Sí. Yo quisiera empezar por una cosa que no cuento en el libro, que aprendí estudiando muchas horas en Chicago, y que es una de las razones por las que creo que tenemos que construir una visión alternativa y distinta. Prácticamente todos los países de América Latina, Juanita, Sergio, Antonio, saben esta historia. A inicios del siglo XX, hace ya casi 100 años, prácticamente todos los países de América Latina tuvieron un recambio de élites. Las élites agrarias, las élites terratenientes del siglo XIX fueron desplazadas por élites industriales, por otro tipo de élites, e irrumpieron nuevos movimientos sociales que no existían en el siglo XIX, fundamentalmente la incorporación, digamos, de los movimientos laborales, sindicales que surgieron, digamos, con la era de la industrialización, pero hubo un gran cambio político. Y uno puede evaluar, digamos, si para bien o para mal. Incluso a finales del siglo pasado, volvió a haber, digamos, un cambio importante en ciertos países. A uno le puede gustar o no, pero hubo un segundo cambio. A Venezuela llegó Chávez, a Bolivia llegó por primera vez un indígena con Evo Morales, el Partido de los Trabajadores de Izquierda en Brasil por primera vez después de muchos años llegó al poder. Es decir, que muchos países en América Latina no han tenido uno, sino dos cambios de él. Y a nosotros, en cambio, hoy, 60 años después, todavía nos gobierna un Santos y un Vargas. Y pretenden volver a gobernarnos en el 2018. Entonces yo creo que de lo que se trata aquí es también de que seamos capaces de construir una visión conjunta de los que no estamos en ese círculo del poder que lleva 100 años administrando Colombia, sino de los que tenemos una visión alternativa. Pero para poder competir tenemos que primero construir una visión de qué nos distingue de la visión de ellos.
¿Qué es lo que nos hace diferentes? No es competir por competir, no es por arrogancia. ¿Qué aspiraciones tenemos? ¿Cómo entendemos, por ejemplo, la economía política de este país? ¿Cómo entendemos que el Estado no se lleva? Llevan 100 años tratando de llevar el Estado a las regiones. Y lo primero que esta visión alternativa propone es: el Estado no se lleva. El Estado no es como este vaso que uno puede trasladar de aquí a aquí. El Estado es una construcción social súper compleja que solo se puede construir en cada territorio, con la población de ese territorio, con las tradiciones, la historia, la economía, la fuerza, la vida de ese territorio. El Estado, en últimas, es que los ciudadanos aceptemos ser ciudadanos, aceptemos ser regulados como iguales ante la ley por un aparato que se llama Estado, al que le concedemos, por ejemplo, el monopolio de la fuerza, el monopolio de la justicia, al que le concedemos el monopolio de la tributación. Para que un ciudadano acepte eso, tiene que saber qué va a recibir a cambio. Porque si lo que va a recibir a cambio es exclusión, si lo que va a recibir a cambio es desigualdad, si lo que va a recibir a cambio es inequidad, si lo que va a recibir a cambio es corrupción, pues hay muy poca gente que se apresta para someterse a esa regulación del Estado. Y por eso construir Estado en las regiones es construir un pacto político con los ciudadanos y decirles: este Estado va a dejar de ser fundamentalmente delegatario, clientelista y represivo, y va a pasar a ser un Estado que se guía por el derecho, que trata a los ciudadanos como iguales, que les brinda oportunidades y bienes públicos para que su vida dependa de su talento. Tal vez lo que a mí más me atormenta de la Colombia de hoy, Juanita, es que el 70% de la vida de millones de colombianos no depende de su mérito, depende de dónde nacieron. Entonces, si Claudia López nace en Bogotá, es una Claudia López, pero si esa misma Claudia López igualita nace en Chocó, de entrada tiene menos oportunidades, solo por haberlo sido ya. Si Claudia López es, como tuve la fortuna de ser, hija de una mujer maravillosa, la primera mujer educada a nivel universitario de su familia y sus ingresos son mejores, entonces yo tengo mejor chance de haber llegado a la universidad. Yo creía que era porque era inteligentísima. No, era por el nivel educativo de mi mamá. Realmente por eso fue que pude llegar a la universidad. En cambio, la Claudia López, que nació de una mujer afro, que por diferentes circunstancias en la vida no pudo terminar primaria, de entrada por eso tiene 70% menos chance de llegar a donde nosotros hemos llegado. Y si nosotros queremos ser un país viable, tenemos que quitar las barreras. La vida de los colombianos en los próximos 20 años tiene que depender de su talento, de sus oportunidades, de su disciplina, y no de la casualidad, de dónde nacieron y de quién fueron sus hijos. Yo creo que tenemos que hacer un pacto como generación. Mucha gente me ha preguntado ahorita a propósito del comentario que hizo Antonio. Bueno, ¿se va a hacer la paz con las FARC? Digamos, se desarman, se desmovilizan. ¿Es realmente la paz? No. Lo primero que tenemos que entender es que la paz realmente, ellos van a acabar la guerra, pero los que vamos a construir paz somos nosotros. Y paz es que todo este auditorio que representa a la Colombia urbana, a la Colombia más educada, a la Colombia con mejores oportunidades, se eche al hombro, al alma y al bolsillo construir ciudadanía, Estado y mercado para la otra Colombia que no tiene Estado y no tiene nuestras oportunidades. Es ese pacto generacional, es ese pacto entre colombianos de la Colombia urbana y la Colombia rural. Eso es lo que va a construir paz. Si nosotros simplemente decimos: ah, bueno, listo, chao las FARC, ya no hay FARC, ojalá el año entrante no haya ELN, y seguimos nuestra vida, y venimos a esta feria, y vemos youtubers, y nos olvidamos de esos 15 millones de colombianos, no va a haber paz. Somos nosotros, y yo por eso tengo confianza en la paz, porque depende de nosotros, dependiera de otros tal vez no. Y eso va a implicar cambiar la manera como nos relacionamos con esos colombianos, cambiar la manera como se accede al poder. En este país se accede al poder comprando votos y se gobierna comprando a los políticos que compran los votos. Si seguimos gobernando así, el costo de eso es que 15 millones de colombianos no tienen Estado. Porque esos que compran votos y a los que luego el presidente compra, los que compran votos, nunca van a construir fiscalía,
ni carreteras, ni educación, ni oportunidades de ingreso. Entonces hay que cambiar la política, ese es el primer ingrediente. Si no cambiamos el centro y la manera como el centro se relaciona con las regiones, no va a haber paz. Sergio, esa tesis de cambiar la relación del centro con las regiones, tú la has vivido muy en carne propia desde la alcaldía de Medellín y después desde la gobernación de Antioquia, que desde ahí siempre se critica un poco esa